Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaac, ya me han de conocer y lo que vamos a ver ahora es un proyecto final sobre la elaboración de plataforma para preguntas calculadas, en el cual nos basamos en el modelo de Moodle y yo creé Moodle Inc. Demostración y elaboración de código en C. Para esto es el video y pues lo que vamos a hacer. Aquí está mi código, pero para primero les quiero decir qué es Moodle, o bueno, para qué sirve de qué es el programa. Bueno, aquí Moodle es una plataforma que se utiliza de forma académica para distintos recursos, ya sea educativos, y tiene una forma de hacer un examen, que el maestro lo haga y dentro de ese examen hay algo que es la piedra angular de nuestro proyecto, que es las preguntas calculadas. Aquí está la interfaz de Moodle y lo que nos permite hacer. Aquí, por ejemplo, yo le doy añadir pregunta, ese es un ejemplo, y nos permite ver las preguntas disponibles que hay, es decir, los tipos, como están la función múltiple, falso verdadero, relacionar columnas, univers numérica, respuesta corta, ensayo, entre otras. Pero a lo que a nosotros nos interesa en este proyecto es lo que es la calculada de opción múltiple y la calculada simple, por lo que se optó por hacerlo de esta manera y se trató de simular el entorno que está aquí en Moodle y pasarlo en código a C. Pero bueno, para esto, ¿qué fue lo que hicimos primero? Bueno, primero lo que hicimos fue pensar. ¿Qué pensamos? Bueno, la problemática, ¿qué es lo que queremos hacer? No, pues queremos hacer un programa de Moodle de un examen. Entonces, nosotros ya queremos hacer el examen, pero ¿cómo lo vamos a realizar? Bueno, pues hay distintas opciones, ya sea con los temas que hemos visto o con varios temas nuevos. En lo particular, algo que a mí se me ocurrió primero fue hacer primero un menú para mostrar todas las opciones que existen. ¿Qué opciones existirán en mi programa? Bueno, aquí van varias. Es decir, no, habrá un menú y dicho menú, ¿qué es lo que contiene? Dicho menú lo que contiene es... Ay, creo que esto ya no jala. Bueno, dicho menú lo que contiene es lo siguiente. Nos permites, nos permite tener distintas opciones como lo es agregar pregunta. Después, ¿qué nos va a permitir también hacer el programa? Bueno, nos permitirá visualizar preguntas. Después nos mostrará, creo que era mostrar examen, instrucciones del programa y por último salir. ¿Por qué hago esto? Para tener un mejor control. Entonces, si yo tengo varias opciones que seleccionar, ¿qué es lo que puedo hacer o qué es lo más interesante? Bueno, aquí, como pueden ver, lo que le puedo hacer es pedir al usuario esto, es decir, por medio de opciones 2, 3, 4. ¿Y cómo lo hago esto? Bueno, esto lo puedo hacer como son varias opciones o lo podría hacer con un if, pero tenemos la estructura switch. ¿Qué nos va a permitir dicha estructura? Bueno, lo que nos va a permitir hacer switch de la variable que nosotros le pasemos nos va a permitir seleccionar distintos casos entre los valores que puede tomar la variable x, aquí un caso y, hasta case any. Entonces, aquí con esto yo ya tengo algo pensado con lo cual puedo inicializar mi programa, ya que no vamos a utilizar lo que es una interfaz gráfica, lo que podemos hacer es por medio del teclado
y de distintas opciones como es ya sea alfanumérico o numérico, puedes hacer un tipo menú. Después de esto, ¿qué es lo que nosotros pensamos hacer? Es decir, ¿qué tenemos que realizar? Bueno, lo primero que tenemos que pedir es preguntas. Lo primero que tenemos que pedir son las preguntas. Pero algo que nos tenemos que basar bien claro es lo que nos pide Moodle. Es decir, aquí si yo añado una nueva pregunta, es decir, la calculada, de aquí nosotros tomamos los elementos importantes o más destacados para nosotros realizar el programa. Y como podemos ver aquí pide nombre pregunta, texto, puntuación, retroalimentación, respuestas con la fórmula, la tolerancia y las siguientes que son más o menos importantes como las unidades y los intentos múltiples, pero esto ya no lo tomamos en cuenta para lo que nos interesa, que es simularlo. Entonces, si nosotros tenemos un examen, ¿qué necesita el examen? Bueno, necesita preguntas. Aparte, ¿qué necesita? Respuestas. Pero aparte, ¿qué necesita para saber si está correcta? Bueno, necesita una fórmula. Y aparte de la fórmula, ¿qué necesita? Bueno, pues necesita una puntuación. Así que por medio de nosotros del teclado tenemos que pedir esto al maestro, ya que nosotros lo que estamos simulando es como si nosotros fuéramos un maestro y lo que estamos realizando es un examen para nuestros compañeros o nuestros alumnos. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Bueno, pues aquí tenemos preguntas, respuestas, fórmula, pero ¿qué más nos pide Moodle? Entonces nos pide la puntuación, texto de la pregunta, que es la pregunta que aquí ya la tengo. Como podemos ver aquí también nos pide lo que es el título o nombre de la pregunta en este caso. Entonces un título que es el nombre de la pregunta por la cual pues lo vamos a poder identificar. Pero aparte de eso, ¿qué es lo que nos pide? Bueno, pues nos pide también lo que es la retroalimentación. Creo que ya la puse. Ah, no. Entonces la retroalimentación es lo que hace que la pregunta sea considerada verdadera o incorrecta en el caso de que nosotros queramos retornar algo al usuario, como que bueno, pues decir algún mensaje en la pregunta, o mostrar si se equivocó, mostrar pues el procedimiento correcto por el cual se debería de haber hecho. Y bueno, aparte de eso, cuando ya seleccionamos esto, yo ya no lo voy a seleccionar porque nada más era para ver qué más necesito. Bueno, también se tiene que hacer una introspección de las herramientas con las que contamos. Podría decirse que afortunadamente yo ya contaba con algo de experiencia en varios proyectos y aunque no tanto en C, al menos tenía lo que es la estructura por la cual yo podría empezar y pues trabajar en él. Por lo que algo que a mí se me hizo ideal o fácil fue hacer como que un tipo de diseño o ir fraccionando por partes el programa. Entonces, en el inicio ya mencioné que tenemos un menú y ahora tenemos los datos de las preguntas, pero ¿qué necesitamos? También necesitamos, como son varios tipos de preguntas, necesitamos un menú de pregunta. Y bueno, ¿este menú para qué va a ser? Bueno, como ya vieron, en Moodle existen varios tipos de preguntas. Las preguntas calculadas, las preguntas calculadas simples y las preguntas calculadas múltiples. Entonces, ¿qué es lo que hace mi programa? Es de que yo le muestro el menú principal, que es todo lo que puede hacer el usuario, y dentro de esto yo le muestro este menú
si quiere agregar una pregunta. Y bueno, dentro de cada pregunta tiene otro menú. Pero ahora, ¿menú de qué va a ser? Menú de acciones. Podría llamarse así. Bueno, mejor este color. Acciones. Y bueno, ¿qué hacen estas acciones? Es decir, si yo entro a la pregunta calculada, si yo selecciono que quiero ver las opciones que nos ofrece el menú de pregunta calculada, bueno, pues hago lo siguiente, que me permite agregar, editar, eliminar. Son las opciones que nos permite hacer lo que es este Moodle. Entonces aquí nosotros lo implementamos para cada una de las preguntas, por lo que pues se hizo más fácil y más sencillo hacerlo de esta manera, ya que nosotros así podemos tener una mejor estructura. Entonces yo ya tengo estructurado mi programa. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues simplemente de esta manera. Aquí yo tengo mi menú principal. Dicho menú va a contar que si selecciona tal opción va a contar un menú preguntas, y después de menú preguntas va menú de opciones. ¿Qué significa esto? Bueno, son las opciones que existen en el programa para las preguntas, por lo que como es desde la línea de comandos no puede ser interfaz gráfica. Le va a seleccionar tal opción, por ejemplo la 1 del menú principal, y se va a meter a menú preguntas. Aquí menú preguntas tiene tres, que es la pregunta calculada, la pregunta calculada, la pregunta simple o la pregunta múltiple. Dependiendo de la opción, ya sea la 1, la 2 o la 3, va a permitir que ingrese al menú de opciones y que le muestre las opciones que hay disponibles. ¿Y cómo qué opciones hay? Bueno, hay la de agregar, la de eliminar, la de actualizar o editar. Entonces lo que nosotros ya tenemos es al menos la estructura de nuestro programa, o con lo cual nosotros podemos dar nuestros primeros pasos, con lo cual nosotros desarrollamos lo que es los puntos más importantes que estará en nuestro proyecto a visualizar o a presentar también. Y aparte, como podemos ver, es algo intuitivo, de lo cual trata Moodle. O sea, es literalmente lo mismo, simplemente que nosotros generamos varias cosas extra, como aquí también lo que tenemos es de que lo que nos permite editar, y de que nos muestra distintas opciones, como podemos ver. Y pues aquí, como aquí hay distintas preguntas calculadas, pues lo que hacemos es esto. Y bueno, ahora ya tenemos nuestras opciones, pero aquí en C++, ¿cómo lo hago? Bueno, pues simplemente utilizando distintas cosas que tenemos disponibles, como los if, como los diferentes estructuras que existen propias de C o de C++, y pues también de los tipos de datos disponibles para cada uno de ellos. Aquí cabe mencionar que yo utilicé C++ porque a mi experiencia tiene mejores opciones a las cuales nos podemos enfocar. Y también algo que se me olvidó mencionar es que la pregunta no va a ser la misma pregunta para todos. En un examen puede haber preguntas aleatorias, es decir, que de una misma pregunta, es decir, de la suma de A y B, puede haber 5 más 3, puede haber 8 más 9,
puede haber distintos valores o distintas preguntas con las cuales pues debería de funcionar la pregunta, ya que es distinta. Porque en un examen se pueden generar tantos exámenes aleatorios como se desean, eh, pues del proyecto. Y bueno, pues aquí está nuestra estructura, que es en C++. Y bueno, pues ahorita voy a explicar el código para que vean bien. Y pues nos vemos. Y bueno, ahora lo que vamos es a la explicación del código. Primero para que vean cómo funciona. Pueden parecer muchas líneas y sí lo es, pero si lo ven es código, algo que podría ser un poco más largo y extenso si no hubiera utilizado lo que son las funciones o bueno, o métodos también, que podemos realizar y en el cual yo hice o me basé para hacer y realizar todo esto. Por ejemplo, las funciones lo que nos permiten hacer es de que yo en cierta parte de mi código llamo una función y la función yo la tengo declarada acá para que haga algo. Entonces lo que va a hacer esto es cuando llegue a esta parte, lo que va a hacer es llamar a la función y realizar lo que es un conjunto de instrucciones que se encuentran dentro de aquí, que sean independientes, es decir, que no dependan de nada, o que yo le pase parámetros. Y pues esto fue lo que hice. En lo personal a mí me gusta utilizar variables que tipo void o que casi no retornan ningún valor a menos que sea necesario. Aunque también están las que son paso pues por referencia, que también las agregué en algunos puntos, como pueden ver, por medio de punteros y de un puntero que apunta hacia un puntero, que es lo que vamos a explicar en un momento más. Como podemos ver aquí, esto yo lo metí dentro de un loop. Bueno, algo que deben de saber es que yo lo hice con CodeBlocks en su última versión y que descargué lo que es su compilador de manera externa, su MinGW, por lo que se deben de considerar esto si su CodeBlocks no funciona bien o el IDE les marca algún error al compilar o depurar. Y bueno, también lo que nosotros podemos ver aquí es de que el menú que yo les decía, es decir, un menú principal, un menú preguntas y que todo esto está dentro de un switch que nos permite hacer esto. Pero algo que se me olvidó mencionar es que se encuentra dentro de un bucle. Es decir, que el bucle se va a realizar tantas veces infinitas o n veces hasta que el usuario rompa el ciclo y ya termine su ejecución. Porque como aquí funciona simplemente hasta que nosotros nos salgamos. Entonces es la misma temática. Entonces algo que nosotros también hicimos, o bueno, que hice, fue el menú. Pero para el menú principal, bueno, tiene distintas opciones, como ya mencioné, de que añadir preguntas, ver todas las preguntas, visualizar modo de alumno, las instrucciones o salir, que nos va a permitir regresar a lo que es el modo inicial o principal. Después de esto, si selecciona el menú preguntas, dependiendo del menú principal, va las menú preguntas, como ya les mencioné, de lo que si quiere añadir, dice opciones menú preguntas. ¿Qué tipo de pregunta deseas? ¿Por qué? Porque si yo quiero agregar una pregunta, lo que nos va a pedir es esto. ¿Qué tipo de pregunta? Como ya vimos que son tres tipos de preguntas calculadas, la calculada, la simple y la múltiple, como ya vimos. Entonces aquí empleo otro switch y aquí empleo una función. Algo que deben de tener en cuenta es que algo que se me olvidó mencionar y siento que es muy importante es que lo estoy trabajando en C++ y pues debe de incluir ya sea la estructura de sus librerías, las declaraciones, y primero debo de incluir lo que son pues las funciones. Debo declararlas. Después debo de incluir mi
función principal, y después de eso debo de realizar o realizar el conjunto de instrucciones que va a ser mi función que declaré arriba. ¿Para qué? Para que en cualquier parte del código, ya sea en la función principal o en otra, yo la llame y me pueda servir. Por lo que aquí lo que hice fue que aquí yo llamo opciones menú preguntas. Como pueden ver, es un tipo int, es decir, que retorna algún valor. Si se topan con esto, es que void no regresa ningún valor, es decir, no retorna nada. String, algo que me gusta de C++ es que soporta strings. Y pues nos retorna una cadena. Y vector string nos retorna un vector de tipo string de n tamaño. Entonces aquí lo que nosotros podemos hacer es, cuando nosotros ya le preguntamos qué es lo que queremos, entonces opciones menú preguntas nos va a decir qué tipo de pregunta. Entonces aquí utilizo un switch. Como son 3 tipos de preguntas existentes, pues aquí le llamo, y después hace esto y nos da las opciones que están dentro del menú de pregunta calculada. Es decir, yo ya tengo esto, no sé si se vaya a ver, pero no, aquí yo ya tengo yo ya estoy en la pregunta calculada. Entonces aquí, si yo ya seleccioné la pregunta, entonces es como si me apareciera el menú y me pudiera añadir, editar, o si también la quiero, pues eliminar. Y pues también nos permite hacer eso, por eso lo hice de esta manera. Aquí le paso varios parámetros que los explicaré en un momento cuando ya el código esté ejecutándose. Pero pues lo que hice fue simplemente unas opciones de menú, agrego preguntas, si quiero agregar pregunta, editarla, eliminarla, igual con un switch, y dependiendo del switch pues llamo una función distinta con la cual busca ya sea hacer lo que él quiera, agregar, editar, eliminar y agregar preguntas desde un archivo. Aquí lo que nomás nos interesa es agregar una pregunta calculada, ya que es nuestro centro de atención, por lo que llamo una función. Sí, se ve un poco aparatosa, y que nos va a permitir agregar los campos que tienen aquí las preguntas. Como ya vimos y ya mencionamos, hay título de pregunta, texto pregunta, variables, valores obtenidos, puntuación, y lo que hago es por medio de la línea de comandos o el cmd, y que dice cuál será la pregunta. Y bueno, aquí yo no utilizo, bueno, aunque está scanf y printf, lo que yo utilizo aquí es sin getLine, bueno, getLine sin, para de tipo string, para pues aceptar este tipo de datos. Pero lo que casi no me gusta utilizar lo que es count o cout, por lo que yo utilizo print. Así que como podemos ver, aquí esa es una forma de pedir datos. Aquí está la lista de variables. Bueno, aquí algo que tenemos que mencionar es de que la pregunta se tiene que arreglar o se tiene que declarar con comodines, porque estos comodines, es decir, las llaves, nos van a permitir que las variables que estén aquí tomen valores distintos, y estas deben de ser igual en la plataforma para generar las variables preguntas y cambiarlas por sus valores respectivos. Entonces lo que se hace aquí, pues simplemente hago una lista de variables que llama a obtener variables, para que me permita, si encuentra en la pregunta la suma de m más n, es decir, estas dos son variables porque están dentro de corchetes, entonces las reconoce como lo son variables y me permite editarlas para generar números aleatorios. Entonces después de que yo pues hago los números aleatorios, le pido los demás datos como el valor de la pregunta, retroalimentación, tolerancia, fórmula de la respuesta, que debe de concordar con los datos que pida, si no
ya sea la respuesta obviamente va a estar equivocada o pues simplemente pues no funcionaría del todo. Y pues aquí muestro los valores egresados. También hago agregar pregunta ABD, que es algo que les quería mencionar al momento. Algo que yo utilizo ahorita es lo que es bases de datos. Sé que hay otras opciones, pero esto se me hizo mucho más fácil y sencillo, ya que nos va a permitir utilizar nuestro código y optimizarlo de una mejor manera. Y pues le di ese enfoque porque pues se me hacía un poco más sencillo, ya que tenía pues algo de experiencia en ello con otros lenguajes de programación. Entonces lo que nosotros hacemos es tenemos una base de datos. Ay, disculpen. Tenemos una base de datos. Base. Entonces, ¿qué es lo que hace esa base de datos? Bueno, pues simplemente tiene lo que se podría llamar, aquí lo voy a hacer con esto, tiene pues tres columnas, tres tablas, perdón, y cada tabla le corresponde un tipo de pregunta distinta. Esta es la calculada, esta es la simple y esta es la múltiple. ¿Y por qué son tres? Bueno, porque como recordemos, Moodle tiene tres tipos de preguntas calculadas distintas, por lo que yo opté a hacerlo de esta manera. Y entonces, obviamente cada una tiene sus distintas filas, por así decirlo, en la cual nosotros podemos acceder a ellas por medio de comandos y de ellas retornar valores e ingresar o modificarlas. Y por eso yo lo hago de una manera un poco más estructurada, en vez de usar archivos o alguna otra mediática. Algo que tienen que tener en cuenta es que yo utilicé lo que es SQLite o, o SQLite, por lo que deben de tener en cuenta, ya que si ustedes utilizan otro motor de bases de datos como MySQL o MySQL, pues puede ser un poco más distinto pues su uso, aunque se parezcan las sintaxis. Entonces aquí yo llamo una base de datos y bueno, ¿qué nombre lleva mi base de datos? Bueno, lleva Moodle datos.db. ¿Por qué? Porque db son los archivos por defecto de SQLite y la extensión significa database. Entonces lo que yo hago es guardar los valores, las preguntas aquí y aquí, es decir, en las filas que me van a permitir guardar los datos que se encuentren de mi programa, pasarlos hacia acá y desde aquí volverlos a mandar para pues hacer distintas opciones como es el examen. Algo que yo les recomiendo es que como lo hacemos en CMD, yo les recomiendo lo que es un buscador o un motor de visualización o edición de las bases de datos. Para MySQL es PHP o XAMPP, es el más reconocido, pero para SQLite yo utilicé DB Browser, que me permite visualizar la base de datos de una manera gráfica y hacer distintas opciones con él. Entonces lo que yo hago, lo que hace mi programa es que cuando agrega una pregunta calculada, le paso de parámetros strings. Pero ¿para qué le paso estos parámetros? Bueno, le paso los parámetros para que mande a llamar la base de datos y inserte el valor de la pregunta, es decir, lo que el maestro ingresó a la tabla, dependiendo de si es calculada, múltiple o simple, lo va a ingresar en los campos correspondientes y le va a pasar en los campos correspondientes, le va a ingresar los valores que tiene el usuario. O bueno, digo que tecleó el maestro, como el título, texto, variables, valores obtenidos de variables, entre otros. Después de que hace esto, pues hace la ejecución del programa con la sentencia SQL. Como podemos ver, aquí se tiene que abrir SQL, es decir, la base de datos, para pues nosotros poder editarla o hacer algo más. Por lo que esta es lo que es mi parte
gráfica. Obviamente también parte de esto y que tal vez sirva, aunque no todo lo voy a explicar aquí o sea, sí lo voy a explicar en código, pero de una forma, de una forma que lo estén visualizando para que se entienda mejor. Pues es lo siguiente, que es lo que después de cuando yo pido las preguntas, si yo, bueno, algo que me gusta mencionar ahorita que estamos con esto es lo siguiente. Para algo que me causó algunos problemas fue lo que es la fórmula, es decir, cómo yo voy a tener una fórmula que es de tipo cadena o que el usuario va a ingresar y lo que va a hacer es convertirla o realizarla por medio de operaciones matemáticas. Y sí, o sea, sí hay métodos de hacerlo y que sean completamente personalizados, pero la verdad sí es algo muy complicado, como lo es el Shouting Hunting Jars, algo así, o la regresión polaca, o lo que es las pilas y colas, algo así, recuerdo, ya que pues recuerdo que en un proyecto de Android la tenía que implementar. Y pues algo que deben de tener en cuenta es que para hacer esto, sí, o sea, debemos de realizar nuestro propio código, pero no hay que reinventar lo que ya está hecho, o como en alguna vez escuché y sí, no me reclamaron, pero sí me dejaron bien en claro que no hay que reinventar la rueda. ¿Por qué? Porque ese código ya está hecho y obviamente está mucho más optimizado o nos va a permitir realizar más acciones este que en nuestro programa en menor tiempo. Entonces aquí como encontré varias para C++, como lo es string en string mat, algo así, pero por mi compilador no me funcionaba, entonces encontré una que se llama Tiny Expressions, que es para C++. Pero el problema es que si yo lo ejecutaba en CPP, lo que me marcaba era un error con el compilador, ya que tomaba una parte como C y una como C++. Entonces había un problema ahí. ¿Cómo se soluciona ese problema? Bueno, simplemente yo lo veo como una instanciación o un puente que se tiene que hacer. Bueno, primero descargamos la librería. La librería se llama, yo la encontré aquí en Cosplay, Tiny Expression, un Math Expression Parser. Y como podemos ver, bueno, pues aquí viene un ejemplo que nosotros de la pregunta que ingrese, digo, de la fórmula que ingrese el usuario, nosotros lo vamos a poder, retornar, bueno, la podemos a poder, valorar y retornar algún valor, dependiendo de cómo sea. Porque otras opciones es utilizar strings, pero tenemos 5,5, lo más probable es que nos muestre 55 y la verdad no es lo que queremos. Entonces esta, esta librería externa es lo que nos ofrece y pues es algo aquí se explica que lo que yo hago es como que una instanciación o un puente porque yo tengo mi main CPP. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, como yo tengo mi punto C, esto tiene que estar dentro del mismo archivo. Entonces lo que tiene que hacer es, yo tengo aquí una función, tengo que hacer que main se comunique con esta función y que esta función me retorne un valor porque es de tipo doble. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a hacer aquí es lo siguiente. Tengo que hacer una instancia. Bueno, primero tengo que agregar los headers o las librerías, como podemos verlo. Aquí yo le agregué con comillas, porque estas comillas nos permiten de buscar de manera como que global. Y aquí le indicamos que están dentro de nuestro alcance, que es la misma carpeta. Es decir, está dentro del mismo proyecto. Entonces aquí ya le declaro un extern C. ¿Por qué? Porque le voy a llamar a un header vamos a crear como que nuestro propio librería, por así decirlo, en el cual aquí es de tipo doble, que le llamo la función y aquí también le llamo. Es decir, es como si estuviera nuestro código, ¿sí?
Digo, ese es como si fuera nuestro punto H. ¿Qué nos va a permitir nuestro punto H? Que que ambos se comuniquen a la vez. Y como mencioné aquí, lo que va a hacer main es llamar a la función fun que se encuentra dentro del convertidor de expresiones y le va a pasar un parámetro. El parámetro que va a recibir char, un puntero de char. Y convertidor de expresiones, aquí sí me funciona lo que es la, la librería Tiny Expressions. Entonces lo que va a retornar es el valor que retorne aquí. Es decir, aquí lo inserta y aquí como que sale el programa y lo guarda en una variable en main cpp de tipo doble, ya que retorna ese valor. Y de esta manera yo ya solucioné el problema de lo que es el programa de la función. Pero bueno, la otra parte del código, esa es toda la función. Es lo principal, lo inicial que hace. Lo demás son solo simplemente pedir datos. Pero lo que hago aquí se los voy a mostrar ya por medio de la ejecución del programa. Y pues ahorita nos vemos. Y bueno, algo que tal vez se me olvidó mencionar en la parte anterior es que o sea, aquí si nosotros agregamos esto, bueno, pues simplemente le damos a descargar, se nos descarga lo que es un zip y dentro de un zip viene lo que es los archivos que nos interesan, el .c y el .h. Entonces nosotros aquí en Codeblocks le damos clic derecho y añadimos los archivos para nuestro proyecto y que nos aparezca aquí y pues simplemente ya poder utilizarlo. Ahora sí vamos a correrlo para que vean su funcionamiento. Este es el menú que les dije al principio, que es lo que nos importaba, es decir, con los garabatos que hice. Entonces yo le muestro de que el menú, si yo le pongo una opción que no, pues simplemente me dice, bueno, aquí seleccioné la 5 porque sí existía, pero si yo selecciono una que no existe, pues me marca algún error. Y también tiene aquí unas instrucciones que las daremos un poco más adelante si es que nos alcanza el tiempo. Pero aquí añadir preguntas y como podemos ver es pregunta calculada, simple o múltiple. Yo quiero una calculada y menú pregunta calculada me dice agregar, editar, eliminar o agregar pregunta calculada desde archivo, por el cual nosotros, el maestro puede escribir todas las preguntas en un archivo para ya no teclarlas y simplemente pedir los demás valores. Aquí yo ya pido lo que son los datos, como el título, la suma de A y de B. Entonces, después, ¿cuántos valores aleatorios deseo generar? Es decir, ¿cuántas preguntas distintas quiero que tengan la misma estructura? Yo le pongo que 5. Y aquí lo que me hace mi programa, algo que me ayudó es las strings, por eso las utilicé. Que lo que me pregunta es que yo en un vector string, es decir, un nuevo tipo lista, por así decirlo, así llamarle, es que yo le paso esto. ¿Y qué es lo que me permite hacer? Bueno, pues simplemente lo que me permite es sacar los comodines de esta pregunta como vimos en Moodle. Y de esta pregunta como ya tengo los comodines, es decir, aquí tengo una opción para que recorra toda y me guarde todos los comodines que están desde una posición más de la llave hasta la posición de cierre -1. Entonces aquí yo le pongo lo que es, aquí yo ya tengo la lista de variables. Aquí yo le pregunto cuántos valores desea generar, es decir, las preguntas. Y aquí yo tengo una de esta que son los valores obtenidos de las variables. Sí, este no es. Es el obtener valores aleatorios de la pregunta calculada. ¿Qué es esto? Pues simplemente aquí genero los números aleatorios con las funciones que están. Es decir, un mínimo, un máximo para cada función. Después lo que me pide es el valor de pregunta, es decir, qué puntuación tendrá. Después me pedirá la retroalimentación, es decir, un mensaje que yo quiera mostrar, como lo es, no sé,
se realiza mediante la sumatoria. ¿Cuándo voy a mostrar este mensaje? Bueno, pues simplemente cuando ya se acabe el programa, digo, cuando ya se acabe la pregunta. ¿Qué tolerancia habrá con la respuesta? Esta tolerancia, es decir, si yo ingreso un valor menor o mayor al real, pues la tolerancia me va a permitir que si, no sé yo, y mi valor es 50 y una tolerancia de 2, bueno, el resultado va a estar desde 50 menos 2 hasta 50 más 2, es decir, desde 48 hasta 52. Si me pones 52.00001, no. Entonces yo le pongo una tolerancia de 5. Ingresa la fórmula. Bueno, aquí tiene que ir entre corchetes para que lo reconozca el programa. Y lo que va a hacer aquí es simplemente, como ya tengo los valores, y aquí yo le ingresé la de esta, le voy a pasar parámetros, como lo son las obtener respuestas de fórmula. Es decir, que me va a generar, eran 5 preguntas aleatorias de la misma estructura. Y bueno, la unidad, esta puede ir en blanco o no. Yo la voy a dejar en blanco por el momento. Y me dice los valores que ingresé en la pregunta calculada. Es decir, el título, la suma de A y B, A, B. Y esos son los valores de la pregunta. Es decir, A en la primera va a valer 1, B va a valer 17, A 9, B 13 y así sucesivamente. Y aquí me muestran los resultados que, como podemos ver, pues está correcto. Y después de que ya tenga esto, aquí mando a llamar a la base de datos para que por medio de la base de datos yo lo meta en la tabla correspondiente. Y aquí me hice un registro realizado exitosamente. Y ya me muestra otra vez el menú, ya que se encuentra de un ciclo. Y como vamos a poder ver que sí se realizó de manera correcta. Una es por medio de ver todas las preguntas y otro pues es por medio de nuestro programa, como ya lo tengo aquí. Aquí yo tengo la base de datos, aquí están las tres tablas. Y como podemos ver aquí, si yo busco las preguntas calculadas, aquí es la cuarta que agregué en la base de datos y se realiza mediante sumatoria. Como podemos ver, es la correcta ya que tienes los mismos valores y porque no le ingresé ningún comodín. De igual forma, aunque para el usuario puede parecer distinto para nosotros al momento de realizarlas, si codificamos bien, literalmente puede ser lo mismo. Por lo que aquí lo que yo hice es reutilizar este método de agregar preguntas, agregar preguntas. ¿Para qué? Para que independientemente de la que escoja, es decir, yo calculada simple, es decir, reutilizo todos los menús, simplemente cambio algunas variantes, como lo es el nombre, y aquí lo podemos ver, aquí el título, es decir, el título me lo va a agarrar dependiendo de la posición que elija o del tipo, y aquí yo le pongo título simple. Entonces, ¿cuál será la pregunta? Otra vez, para ya no poner tanto texto y no tardarme tanto, A por B. Entonces, después de esto, ¿cuántos son? 2, del 1 al 200, del 2 al 2000. 5. Retroalimentación excelente. Estamos en la simple. ¿Qué tolerancia? De 1. Ingresa la fórmula desde A por B. Ingresa la respuesta correcta. Bueno, la unidad correcta, aquí yo le pongo, no sé, M. Y me muestra literalmente, como pueden ver, me muestra la misma estructura. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que yo estoy reutilizando esta función para agregar la pregunta simplemente que utilizo lo que es una tabla o así un como que identificador para agregarla en un lugar diferente. Y como podemos ver aquí me muestra literalmente lo mismo, registro realizado exitosamente. Y pues de qué manera lo podemos comprobar. Bueno, pues simplemente yendo aquí, estamos en la simple. Y como podemos ver aquí nos muestra título simple, los valores que generó y ya. Y aquí la unidad correspondiente. También otra cosa que podemos hacer, o bueno, que hice, es agregar una pregunta calculada desde el archivo.
Es decir, yo me voy a 1, me voy a la pregunta calculada. Es decir, como pueden ver, literalmente es el mismo menú para todos. Es algo, si ya tienes experiencia codificando o al menos algo de lógica, podría, aunque parezcan cosas distintas para el usuario o que son independientes, se puede ir reutilizando el mismo código, simplemente pues pasando los parámetros que se que pues son reales pues. Entonces aquí yo le pongo eliminar, bueno, quiere agregar pregunta múltiple desde archivo y pues me pregunta lo mismo, el título, después el doble producto de A y Z. Entonces aquí yo le pongo cuántos errores aleatorios general, del 1 hasta el 10, del 2 hasta el 20, de 5, retroalimentación excelente, múltiple, ¿qué tolerancia habrá de 9? Ingresa la fórmula, es 2 por A por Z. Entonces esto yo le pongo así, no quiero que tenga ninguna unidad. Entonces aquí yo teclo estos dos, 15, este es 15. Entonces el doble producto es 30. Entonces como podemos ver aquí ya me lo genera. Y aquí está dentro de la base de datos. Y como aunque parezcan cosas sumamente distintas, literalmente es lo mismo, solamente que está dentro de como que una especie de comodín. Ah, bueno, y preguntas desde archivo son archivos que se encuentran aquí, que los mandamos a llamar por medio de ifstream. Aquí lo podemos ver. Ifstream busca, abre el archivo con el nombre de archivo que nosotros tenemos, es decir, yo le agrego tabla porque depende de la tabla, y como podemos ver aquí se encontró la de esta y va agregando hasta que ya no haya tabla, hasta que ya no haya preguntas. Como podemos ver, sí funciona. También algo que podemos hacer es lo de añadir preguntas, también pregunta, no sé, simple, o múltiple, perdón, y yo le pongo lo que es eliminar pregunta. Bueno, pues simplemente como podemos ver, hasta ahorita nada más tenemos una múltiple aquí. Entonces, ¿qué le tengo que indicar? Bueno, pues simplemente lo que le indico es el ID de la pregunta que quiero eliminar. Si yo le hago 1, me muestra que se ha eliminado exitosamente. Y si yo le pongo ver todas las preguntas, el múltiple no me muestra nada. ¿Por qué? Porque no hay. Y lo podemos comprobar aquí. Ya no hay y se borró. Y pues vuelve a iniciar. Esto es para agregar, eliminar y editar. Para editar hice un tipo de arreglo o tipo como que ingenio en el cual aunque yo le pase un parámetro o que aunque supongo que vaya a editar, lo que hago es simplemente eliminar la pregunta que el usuario quiere editar y agregarla como una nueva. Es decir, genera una nueva pregunta con respecto al usuario y literalmente hace lo que él quiere. ¿Por qué? Porque quiere editar la que no le gusta o no le favorece y la cambio por algo que sí quiere el usuario. También tengo lo que es ver ver todas las preguntas ya. Visualizar examen modo alumno. Es decir, aquí mando a llamar desde la base de datos. Mando a llamar desde la base de datos. Es decir, desde aquí. Mando a llamar cada una de las tablas. Es decir, cada una de las que yo tenía aquí. Las mando a llamar. Y como pueden ver, todas tienen la misma estructura. Entonces la mando a llamar con que muestre varias cosas y va iterando hasta que encuentra pues filas. Entonces yo le paso que me visualice los datos estructurados y de esta manera algo que utilizo aquí es, como pueden ver en la base de datos, yo lo que hago en cualquiera, a ver una que tenga, le paso parámetros por medio de gatos. Y aquí lo que utilizo es un regex
que me hace un regulador y me separa una cadena con el comodín que esté aquí. Por eso me la separa en una tipo lista. Entonces me separa las preguntas la pregunta con los resultados que obtuvo en toda su iteración. Entonces lo que hago aquí, pues simplemente le hago que me cambie los valores para que, como son 5 preguntas, me salgan todas, con los comodines correspondientes y pues me permita contestarla. ¿Cómo? Bueno, pues por medio de lista valores obtenidos variables, pero lo que yo hago aquí es simplemente visualizar una pregunta, es decir, genero un número random. Como aquí podemos ver, eran cantidad de valores a generar, son los distintos valores, es decir, las distintas preguntas. Me generó una pregunta y aquí si yo le pongo 13, me dice tecla las unidades. La verdad ya no recuerdo si tenía unidades o no, pero si yo le pongo M, bueno, sí tenía. Entonces tengo hasta el momento 3 puntos de 3 alcanzados. Aquí 2, aquí le voy a poner una que no sea correcta, no sea 2. No sé 2, respuesta incorrecta. Entonces, como podemos ver, la pregunta valía 3. Entonces yo no sumé puntos y la puntuación total sí subió. Y pues literalmente lo repite con todo el examen, como podemos ver. Y aquí me dice, bueno, me muestra la retroalimentación y me dice puntuación al momento. Y aquí, como ya se acaba, es decir, ya no hay más preguntas, pues simplemente me dice de que presione alguna tecla. Y entonces aquí yo ya le pongo de que un resultado de examen, es decir, que simplemente de los 26 puntos en total que eran de las preguntas, simplemente saqué 3, que es decir, que estaría totalmente, totalmente reprobado para la materia. De esta manera me doy cuenta que los datos estructurados que yo ingresé aquí, es decir, que yo ingreso a la base de datos por medio de los métodos, están correctos. Aquí yo le paso una lista de datos para que me reciba los datos que corresponden a cada una de las columnas de aquí, desde la pregunta, desde la tolerancia, fórmula, entre otras. Y aquí yo ya le muestro los que yo simplemente decido, como el título de pregunta, el texto, la puntuación, es decir, para que sepa lo que vale, y pues simplemente lo que yo quiera. También, y aquí como podemos ver, se va a regresar a lo que es la opción principal. ¿Y qué más nos falta por ver? Bueno, pues simplemente como pueden ver, si yo le pongo añadir preguntas, vamos a ver esta. Bueno, quiero editar una pregunta, demuestra las preguntas que hay. Y aquí como vamos a ver, hay 4 preguntas. Bueno, yo quiero editar la número 4, actualizando registro. Y después ya me dice, escribe el título de la pregunta, de la nueva pregunta que quiero actualizar. Bueno, título actualizado. Entonces yo quiero escribir cuál será la pregunta A más B. Se va a mostrar eso, los valores del 1 al 20, digo del 1 al 10 y del 2 al 20. La puntuación de 100, por así decirlo. La retroalimentación. Excelente, esto puede ser neutral, pero yo le voy a poner excelente actualizando. Entonces aquí la tolerancia, pues simplemente los valores que puede obtener. Ingresa la fórmula correspondiente. Ojo que aquí pues se tiene que indicar de la misma manera que Moodle. Ingrese la unidad, si yo no quiero, no, pero voy a poner centímetros. Entonces aquí me muestra título actualizado y me dice que se realizó correctamente. Y como podemos ver, era el ID 4 el que queríamos editar. Entonces aquí vemos en la pregunta calculada, el ID, el 4, ya no se encuentra. Es decir, el ID 4 cambió por el 5 con el título actualizado. Es decir, para no generar así como que confusión,
hago una eliminación para esto y pues simplemente lo que hago es esto, y aquí se registró de manera correcta. También ya visualicé el examen, también las instrucciones. Yo tengo, para que la persona sepa utilizarlo, tiene que ver las instrucciones. Entonces yo en mi carpeta tengo un archivo .txt que lo abro desde Moodle y pues imprimo línea por línea, y de esta manera lo hago. Aquí lo tengo, lo que es el Moodle, manual Moodle, y pues de esta manera lo muestro. ¿Cómo lo muestro? Bueno, pues simplemente lo muestro aquí, de que le paso el nombre del archivo, que es manualmoodle.txt, a un ifstream. ¿Para qué? Para que nada más es de solo lectura, ya que a mí no me interesa escribir. Y lo hago mientras haya líneas, es decir, mientras haya una línea aquí, yo escribo. Y bueno, pues aquí explico qué es Modeling, cómo funciona, cómo ingresar, fórmula de respuesta, recomendaciones, preguntas desde archivo TXT, contestar el examen modo alumno, dónde se guardan las preguntas agregadas y cómo escribir fórmula con sintaxis correcta. Y bueno, esto es así como que algo pues inicial o algo un poco más avanzado. Pero algo que yo me basé para hacer esto, bueno, pues es lo que es el CRUD de pues de una base de datos. ¿Qué significa esto? Bueno, las siglas están en inglés, que es CRUD, así CRUD, como si fuera crudo sin la O, es create, este es, no me acuerdo cuál es, pero en total significa create, delete, update. No recuerdo de qué era la U, de qué era la R, pero simplemente lo que hago, o el ABC, es algo altas, bajas y cambios, es decir, altas, bajas y cambios de las preguntas que yo quiero que están en Moodle, y de esta manera pues yo hago mi comparación con lo que es las preguntas calculadas, y pues funciona con todo lo que yo hice y lo muestro de una manera más específica. Aquí tal vez algo que pueden parecer, o sea, que es mucho código, y sí, pero simplemente lo pueden, con buena lógica y con buena, así, una sintaxis buena, lo pueden así como que dividir un poco más para que se haga menos. Y como yo le hice de que jugar, o aunque el usuario crea que está en cierta parte, pues simplemente yo le indico que está en otra. De esta manera jugamos con la perspectiva del usuario y tenemos una interfaz gráfica limpia y que nos permite hacer distintas opciones con una sola función. Y bueno, yo creo que tal vez, no sé si sería todo por el video, pero pues esta es mi función. Recomendaciones, sepan lo que van a hacer, tengan ya al menos estructurado, chequen la documentación de todo. Y una de las principales cosas que tal vez te pueden ayudar es simplemente practicando con cosas que a ti te gustan. También es algo muy importante que puedas explorar un poco más de todo lo que te ofrece un lenguaje de programación, no solamente quedarte con lo que nos dice el profesor. Simplemente, si tú quieres hacerlo de tal manera y funciona, hazlo, porque eso puede generar que trabajes un poco menos o generes una mejor respuesta y pues te funcione y te ahorre tiempo. Pero bueno, esto yo creo que sería todo. Me enfoqué en todo, y aunque no pude hablar de literalmente todo, traté de hablar un poco de todo, y pues de generar todo esto para que lo pudieran ver. Y pues aquí vamos a salirnos. Y bueno, pues eso sería todo por mí. Mi nombre es Isaac Martínez. Nos vemos.